OMS lo ha catalogado como una enfermedad. A lo mejor ahí difiere un poco que sea solo una enfermedad, porque hay ciertas características que tiene el alcoholismo que no empatan con la... Como se dejó entrar la violencia, son violentos hoy. Ya no toman, pero son violentos. O ya no toman, pero ya ahora tienen el vicio del cigarro. O ya no espirituales de la palabra alcohol, o la palabra alcohol espiritualmente, arroja muchos estudios y muchas páginas, y la mayoría concuerda en que la palabra alcohol es una palabra árabe que significa alcohol en árabe y que significa espíritu devorador de cuerpos, y no es coincidencia. A ver. Pues estamos en esta transmisión especial y queremos saludar a todos los que ahorita nos están mirando a través del Facebook o del YouTube en esta página y bueno, pues podemos llegar hasta los hogares de todo el mundo, de todas las personas que ahorita nos están mirando. Y bueno, pues ya estamos aquí y en esta noche aquí desde Paso del Macho, Veracruz, el día de hoy nos está visitando el pastor Irving. Él es de Familias con Propósito aquí en Paso del Macho. Y bueno, quiero saludarte y decirte muy buenas noches, gracias, tardes, noches, Juan. Y bienvenido. Gracias, y pues creo que vamos a pasar un rato muy agradable platicando y conociéndonos mejor. Yo creo que sí, y efectivamente estos espacios se hacen para eso. Necesitamos pues tener espacios donde podamos conocernos y no solo eso, sino mirar de una manera un poco fuera de la religión algunos asuntos que son importantes para la vida diaria. Y fíjate, Irving, que he estado mirando mucho un problema que aqueja no solamente a Paso del Macho, sino que a gran parte del mundo. Sinceramente creo que es uno de los problemas más graves que se tienen. Y en las comunidades más, ¿verdad? De repente vamos a algunas comunidades, miramos este problema y al interior de las familias y bueno, no me va a dejar mentir quien nos está mirando, que no hay una sola persona que no tenga un familiar que esté enfrentando problemas de alcoholismo. Y es que este es el tema que me gustaría que pudiéramos abordar desde el día de hoy y los programas que fueran necesarios, porque creo que es importante revisar ese tema que aqueja a Paso del Macho y aqueja, por supuesto, a cualquier lugar a donde nos vamos a... Yo me atrevo a decir, Irving, que, insisto, no hay familia que no tenga una relación con o una relación cercana con alguien que esté pasando por ese tipo de situaciones. No sé cómo has visto tú en estos años que también llevas pastoreando aquí en Paso del Macho. No, claro, o sea, no solo en Paso del Macho, como bien decías, tanto que pues tiene ya varios años que es un problema social, y pues yo creo que hasta me atrevo a decir que a nivel mundial, no tanto que la OMS lo ha catalogado como una enfermedad. A lo mejor ahí difiere un poco que sea solo una enfermedad, porque hay ciertas características que tiene el alcoholismo que no empatan con la definición de enfermedad, pero al final está catalogada a nivel mundial como una enfermedad, porque para ellos es un padecimiento que aqueja al mundo ya. Entonces, y fíjate, Juan, que también ha sido un problema poco atendido. Sí, muy poco atendido. Yo creo que nos enfocamos mucho en temas de pobreza, en temas de discriminación ahora, en temas de grupos débiles y ese tipo de cosas, y el alcoholismo casi nadie le parece prestarle atención, y es un tema que ha destruido familias enteras pues a nivel mundial, ¿no? Y no solo en Paso del Macho. Hace tiempo tenía una estadística que en Paso del Macho era el municipio de Veracruz con más cantinas, con más centros en los que vendían alcohol o cerveza. La verdad no supe bien, pero creo que tenía un tema por ahí, y era triste ver en esta ciudad el tema de mucho alcoholismo, ¿no? Y el resultado de ello. Por eso me parece muy bien tocar este tema, porque a mí me parece que es algo digno de prestarle mucha atención, y por el área espiritual, que es el área que a nosotros nos toca atender, tiene mucho que ver y muchas maneras de ayudar. Yo creo que la medicina ha intentado mucho, no ha resuelto gran cosa. La psicología, lo social, el grupo de Alcohólicos Anónimos,
pero para mí, en mi concepto, me parece que es un tema espiritual y podemos irlo viendo poco a poco. Oye, Irving, y por ejemplo, bueno, yo quisiera saber también de manera particular, tú has tenido, tuviste en tu juventud, en tu adolescencia, algún inconveniente así, tú personalmente con el alcohol, o igual con algún familiar cercano? No, claro, o sea, se puede decir que yo en primera persona, no, de hecho yo creo que por eso no fui un alcohólico, no tuve contacto con el alcohol de maneras ni siquiera a llegarlo a consumir, ¿no? Pero mi papá era alcohólico, o sea, yo crecí con una familia en donde nuestro padre era alcohólico y fue alcohólico toda mi infancia, ¿no? Yo recuerdo que mi papá dejó de consumir alcohol o de tomar, como dicen, cuando yo tenía unos 20, 21 años, o sea, literalmente toda mi vida, podría decir, desde casa de mi papá, conozco el alcoholismo. A lo mejor hasta más de los que consumen alcohol. ¿Por qué? Porque los que consumen alcohol no se dan cuenta de lo que padecen, no se dan cuenta de los daños que esto ocasiona, ni los daños que les ocasiona a ellos. Pero el que es familiar, hijo, esposa de un alcohólico, yo creo que conoce mucho más del alcoholismo, porque son los que enfrentan todos los aspectos del alcoholismo, desde el que lo consume hasta los efectos, que normalmente los efectos del alcohol, curiosamente, no todos se reflejan en el que lo consume, más bien se reflejan en la familia. Es por eso que es bien difícil de tratar, porque no es un solo el afectado, sino mucha gente sale afectada con el tema del alcoholismo. O sea que, por ejemplo, podríamos entonces decir que la situación en una familia donde el papá es alcohólico, dijéramos que es que a veces se habla de daño colateral, ¿no? Pero en este caso, de acuerdo a como lo percibo, miro que no es exactamente daño colateral. Creo que quienes reciben más fuerte el daño, es la familia, ¿no? Claro, porque de una u otra manera, pues el que toma lo disfruta, se le olvida, ¿no? Él solo recibe la parte satisfactoria, por decirlo de alguna manera, y el tema, como dijeran coloquialmente, los platos rotos los pagan otros, ¿no? Por eso cuando una persona alcohólica o cuando comienza en los inicios con este vicio, con esta enfermedad, pues le dices, oye, necesitas rehabilitarte, tienes problemas, deja de tomar, pues ellos dicen que no. ¿Por qué? Porque ellos disfrutan, ellos emborrachan, ellos pues están en los bares, en las cantinas, pero a ellos no les parece que algo esté mal en sus vidas. Los que sufren los efectos pues perjudiciales son los hijos, la casa, la familia, todas las personas que incluso dependen de él, y ellos pues van a decir, yo no estoy mal, yo me alcoholizo, yo disfruto, yo estoy con los cuates, yo estoy con los amigos y yo no veo que tenga problemas. A veces hasta pasa que la familia, por el amor que les tiene a las personas, y que no es nada malo, pero pues sí puede ser un error, pues amanecen con dolores de cabeza, resaca o cruda que le llaman, y pues no falta la esposa, el hijo, la hija que les prepara una comida adecuada, que les dan alguna pastilla para el dolor de cabeza, y pues imagínate, algo picoso, claro, dicen, para ¿no? Que se les baje la cruda, les mandan a traer otra vez una cerveza y todo. Pues claro, si a esa persona le dices estás mal, va a decir perdón, pero no? Yo no estoy mal. Pues no, porque todo lo que me están dando, claro, creo que me están atendiendo dicen bien al otro día, ¿no? Podrían hasta decir a quién le dan pan y llora, ¿no? Por eso van a la cantina, le ponen a la rocola una moneda y dicen, pues sigo siendo el rey, ¿no? Pues claro, pues sí, porque pues en sí ellos no tienen ningún problema. La mayoría de personas que se dan cuenta que tienen un problema con el alcohol, desafortunadamente las estadísticas, Juan, dice que son personas que ellos mismos le llaman así, que tocan el fondo, o que literalmente ya perdieron todo. Es cuando se dan cuenta como que sí, algo ya no anda bien, ¿no? Claro, y es que ese es el punto, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, ¿quién de los que nos está mirando en este instante, desde luego tiene un problema con esta situación del alcoholismo? Y sabes una cosa,
pues a lo mejor en ese instante no se ha dado cuenta porque apenas si está en el proceso, ¿no? O no ha Porque perdido. no ha perdido o nada, todavía, ¿no? ¿Sabes qué? Juan tiene alguien que le hace... le esconde su realidad, ¿no? Y se oye terrible, pero también la familia contribuye a eso. Claro, yo trabajé en un centro de rehabilitación, trabajé porque no lo veía como trabajo, pero bueno, se me veía como empleado, incluso llegué a ser director de un centro de rehabilitación en alcoholismo y drogadicción, también por el lado de que mi papá se metió a AA, ¿no? Y estuvo en AA y por ahí me daban permiso a mí de compartirles la palabra, ¿no? Eran los inicios cuando yo compartía la palabra, empezaba a compartir la palabra y me daban un tiempo en los grupos de Alcohólicos Anónimos y hasta que llegué a un centro de rehabilitación y luego hicimos buena amistad con los dueños y hasta que llegué a ser el director. Pero ¿qué pasaba? Que realmente la familia juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque mientras que la familia no, o ellos sean quienes les satisfagan la parte negativa de la enfermedad, se la cubran, dándoles dinero, cuidándoles, dándoles ropa planchada, comida caliente y todo la parte de apoyo, ellos no van a reconocer que tienen un problema, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿consideras que al alcohólico, a la persona que tiene un problema con un vicio, pues creo que se le tiene que enfrentar a esa realidad que al parecer el mismo alcohol le hace ausentarse? Las consecuencias, por así decirlo, sí, ¿no? Que al final, pues sí, empieza desde dolores de cabeza hasta la pérdida de la vida misma, no son las primeras, ¿no? Pero si de entrada le quitamos el dolor de cabeza con paracetamoles o mejorales, le quitamos el malestar, pues al rato va a volver a tomar, ¿no? Y así. O sea que entonces estás diciendo que igual la misma familia de un alcohólico que hoy ya tal vez esté en potencia, pudo haber en determinado momento contribuido, o sea, es un problema entonces de todos ahí. Es como todo, yo creo que todo mal, lo mejor es que cada quien absorba las consecuencias de sus actos, y con el alcohólico pasa mucho eso, ¿no? Que las consecuencias las absorbe la familia, no el mismo alcohólico, y a veces la misma familia, como estamos diciendo, es quien le solventa la parte negativa que debería de absorber el mismo que consume la bebida, ¿no? Al no tener él consecuencias negativas en su físico de entrada, pues él no tiene ningún problema. Sí, es como si tú, mira Juan, es como si tú te comieras 1 kilo de carnitas en la noche, carnitas de puerco, y que no te pasara nada, o que a quien le diera diarrea fuera a tu esposa, y vómito, y a ti te gustan mucho las carnitas, entonces si mañana yo te digo, sabes que ya no comas eso porque te hace daño, tú vas a decir, no, pues si me gustan un montón, pero a mí no me pasa nada, entonces pues las vas a volver a consumir. Pero ¿qué pasaría si te comes 1 kilo de carnitas y en la madrugada tienes vómito y diarrea y dolor de cabeza y temperatura y todo eso y nadie te la quita? Sí, creo que jurarías no volver a consumirlo de esa manera, ¿no? Creo que es la parte que no dejamos que pase con el alcoholismo. Entonces, incluso un chico que comienza en su juventud a emborracharse, llega a la casa en la madrugada, a lo mejor en mal estado, mañana va a amanecer mal, pues no faltará mamá o papá o alguien que, ay, mijito, mira, te traje esto, tómate esta pastilla, y así pasa con todo, ¿no? Incluso la droga también. Cuando hacemos eso, lo que hacemos es alejarlo más de su realidad. Y entre más lejos esté de su realidad, más lejos va a estar de su arrepentimiento o de su reconocimiento que tiene un problema. Ahora, por ejemplo, Irving, si pudiéramos hoy, desde una perspectiva muy ambigua, por supuesto, porque no somos médicos, ¿verdad? Claro, no, pero no. Sí tratamos en gran manera la parte espiritual. Pero si tuviéramos hoy la oportunidad de decir, ok, ¿cómo podríamos evitar entonces que alguien caiga en un vicio o en el alcoholismo? ¿Cómo sería desde tu perspectiva? Mira, ahí sí, bueno, es demasiado complicada la pregunta, pero sería muy mi perspectiva, ¿no? Ajá. Por el área espiritual, Claro. o el área que nosotros, gracias a Dios, tenemos, que es trabajar en el área espiritual, ¿no? En la fe.
Entonces no me puedo apartar de eso, yo no puedo dar otro concepto porque, como dices, no somos médicos, tampoco soy psicólogo ni nada de eso, ¿no? Pero aún ellos mismos no responden tan fácil esta pregunta que acabas de hacer, ¿no? Yo creo que, y muy mi perspectiva, y hay fundamentos de creer que el alcoholismo es un asunto espiritual, no es un asunto físico, ni tampoco es un asunto psicológico, es un asunto espiritual, y te voy a decir por qué. Simplemente, Juan, en el tiempo que yo llevaba compartiendo la palabra con alcohólicos y teniendo también a mi papá alcohólico, a veces lo básico es que dejen de tomar, pero muchas cosas no cambian. La persona sigue siendo igual o peor que cuando consumían alcohol, ¿no? El programa de Alcohólicos Anónimos es muy bueno para dejar de tomar, pero realmente no transforma a las personas. Muchos, de alguna manera, lo digo por experiencia propia, no por otra cosa, sino que pues se vuelven más agresivos. Algunos hasta vienen a ser neuróticos porque su ansiedad la van a reflejar de otra manera, o su necesidad, ¿no? Okay, sí. Pero con el tiempo que llevo en la palabra del Señor y conociendo el alcoholismo, me di cuenta que tenía que ver más con un asunto espiritual. Descubrí también en el tiempo que estuve trabajando en el centro de rehabilitación que la gente que dejaba realmente de tomar o de tener este problema era gente que conocía a Jesucristo, ¿sí? Pero para no decirte, bueno, es tu fe, te puedo decir que también me puse a leer, a estudiar, y también conozco el programa de AA, conozco los 12 pasos, porque pues yo estuve dirigiendo un centro de rehabilitación. Toda la historia del doctor Bill y Bob, que son los fundadores del programa de Alcohólicos Anónimos, pero junto con la palabra, ¿no? Y me di cuenta que, curiosamente, Juan, si tú incluso vas al Google y pones ahí raíces espirituales de la palabra alcohol o la palabra alcohol espiritualmente, arroja muchos estudios y muchas páginas, y la mayoría concuerda en que la palabra alcohol es una palabra árabe que significa alcohol en árabe y que significa espíritu devorador de cuerpos, y no es coincidencia. A ver, espérate. Más tranquilo. Más despacio. No, más despacio porque okay. De repente déjame tomar un poco de té porque... Yo también me está secando la garganta. Sí, porque de repente como a ver... O sea, esa palabra que nosotros en el español lo usamos, alcohol, ajá. Esa palabra, si la googleamos o buscamos, hay varias definiciones. Hay varias definiciones. Hay una específicamente que es la que nos llama la atención a nosotros de manera espiritual. Sí, ¿no? Porque se supone que incluso está ahí, cualquier persona que quiera hacer esta investigación básica va ahí a la definición de alcohol o las raíces o incluso etimología de la palabra alcohol, y va a descubrir que es una palabra árabe y que su significado es espíritu devorador de cuerpos. Y ya buscando ahí te das cuenta que hay mucha gente que da la historia y el por qué y el para qué, que está ahí en el internet, alcance de todos, y la mayoría yendo por esa línea espiritual, concuerda que eran personas que procuraban o querían, se dedicaban a cosas no espirituales, no positivas, y lo que querían era una sustancia que pudiera abrir el alma de las personas, ¿sí? Entonces, pues de alguna manera fueron haciendo inventos o mezclas o químicas, poniendo, quitando cosas, hasta que lograron cierta sustancia que hacía que las personas abrieran su alma según el área espiritual negativa. Ahora, esto puede parecer muy loco, muy atrevido, pero ahora te voy a decir por qué yo comencé a creer que iba más por ahí, claro, cotejándolo también con la palabra, porque nada es coincidencia, ¿sí? Pues para la ciencia, que dice que es una enfermedad, y para la parte médica, que dice que bueno, el alcohol pues daña el cerebro, daña el hígado, y todo eso es cierto, pero nadie se explica, Juan, por qué una persona alcoholizada, aunque la ciencia dice que inhibe las facultades del individuo,
Realmente yo que tuve un padre alcohólico y que anduve con él en las cantinas porque me llevaba de pequeño y toda esa historia, me di cuenta que el alcohol no inhibía a las personas. Me descubrí que personas como mi papá que se desinhibían, incluso había personas que se hacían valientes, que no, pues se ponía a llorar, se ponía a cantar, se ponen a bailar. Hay personas que alcoholizadas, y yo creo que cualquiera que tenga contacto con una persona que tiene problemas con alcoholismo me va a dar la razón. Y va un poco a creer que no está tan lejos de la realidad. O sea, potencializa algo. Las personas se transforman, Las personas alcoholizadas no pierden fuerza, las personas alcoholizadas no pierden capacidades, como si pareciera que se convierten en otra persona, ¿sí? Incluso están las estadísticas y están las historias de que pues el que no era violento se hace violento. Hay personas que alcoholizadas maltratan a sus hijos, a sus esposas, pero cuando no tienen alcohol no matan una mosca, dijeran, ¿sí? Y el que no, pues se hace extrovertido, el que es introvertido, llegan a subirse a una mesa, a desnudarse, porque pareciera que el alcohol no inhibe a la persona, sino como que la desinhibiera. Yo que viví con el tema del alcoholismo dije, no, realmente creo que sí tiene que ver con un tema espiritual. Luego también, Juan, me di cuenta que no es coincidencia que la mayoría de personas que consumen alcohol en un grado de su alcoholismo, no es coincidencia que la mayoría de ellos terminan o comienzan viendo demonios. Y te lo puedo asegurar que cualquiera que consume alcohol o ha consumido o tiene familiares alcohólicos, no es coincidencia que todos, así como que sin falla, terminan viendo espíritus que los persiguen, demonios, escuchando, y muchos sintiendo que los persiguen. En el centro de rehabilitación la gente llegaba, para nosotros, espiritualmente endemoniada. ¿Sí? Para la ciencia dice que son delirios tremens, delirios de persecución, pero los alcohólicos no decían alguien me persigue, ellos decían es el diablo, está ahí, quítenmelo, aquí está, miren, ayúdenme. Y todo eso viene, quien realmente tiene un contacto bien con el alcoholismo se da cuenta que eso no son coincidencias, porque le pasan a todos, en un grado u otro. Y si no, de todos modos, consumiendo alcohol, todos comienzan a ver demonios. Lo cual dice que esto tiene que ver mucho con un área espiritual, ¿sí? Y te dice también entonces que pues no puede ser una coincidencia que todos vean demonios, digo que otros vean otras cosas, no, todos ven demonios. Y en el centro de rehabilitación pues nosotros descubríamos que con oración era con lo que también cambiaban o se liberaban. Pero para eso, pues no cayendo tanto en bueno, quizás alguien diga, bueno, ellos lo ven así porque siempre se van por esa área. Pero yo creo que cualquiera, aunque no cree en Dios, sabe perfectamente, Juan, que un alcohólico termina viendo demonios. O teniendo esa clase como de pesadillas en las que alguien... Fíjate que me gustaría hacer el siguiente ejercicio. Usted que nos mira en estas redes sociales, que espero y no nos bajen el video, ¿verdad? Porque de repente pues hablas de cosas tan interesantes, claro, como estas, y no falta, ¿verdad? Pero pues usted ¿por qué no nos opina en los comentarios? Nos gustaría leer sus comentarios, saber además que usted está atendiendo y escuchando con atención, por supuesto, este programa, porque pues ya de toda esta situación lo que intentamos también al tratar este tema en esta mesa, pues es que a alguien de los que nos está viendo pues también pueda ser de ayuda este tipo de conversaciones, ¿no? Y bueno, usted que nos está mirando, pues deje sus comentarios, los vamos a leer con puntualidad y les vamos a prometemos darle seguimiento y respuestas si tuviera alguna duda. Claro. Pero específicamente, porque ya se nos está terminando también un poquito el tiempo y de verdad que es un tema bien interesante. Por eso decía que este programa apenas es el inicio de muchos donde trataremos ese tema. Pero específicamente podríamos entonces, al avanzar en esto, podríamos decir que el problema del alcoholismo definitivamente es mucho más fuerte de lo que hoy se percibe, de lo que hoy podemos ver por encimita, ¿no? Claro, sin duda. Porque daña familias y el problema también es que personalmente he visto cómo también daña generaciones enteras. Claro. O sea, no solo la familia hoy, sino que desafortunadamente si esto no se es tratado de manera
dijéramos Para desde mí nuestra espiritual. perspectiva correcta, desde nuestra perspectiva, Se pues hereda. es correcta. Entonces esto continúa Claro. generación tras generación, porque yo he escuchado muchos testimonios de estos, mis amigos. He escuchado, mi abuelo era alcohólico, ¿y de qué murió? Tenía problemas en el hígado y de eso murió. Mi papá era alcohólico, ¿y de qué murió? Tenía problemas en el hígado y también murió. Y luego yo tengo ahorita problemas. He escuchado mucho ese tipo de testimonios. Entonces creo que es un tema que verdaderamente no pueden las familias esconder, sino creo que es necesario que salga a la luz y que pudiéramos, ¿verdad?, de una u otra manera, pues a la luz también de la palabra, sin una situación religiosa como tal, pues también entender esta parte, porque si de algo estamos seguros es que el ser humano tiene alma, espíritu y cuerpo, o sea, y definitivamente se tiene que tratar esa parte en las tres una áreas persona, de su vida. en las tres áreas. Mucho hacen nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. Yo les mando un saludo y de verdad nuestro más sincero respeto para ellos, porque también en su área pues trabajan muchísimo. Claro, ahora eso, te voy a ¿no? decir, mira, por eso tampoco es coincidencia, aunque parezca. Hay muchas que parecen coincidencias y no lo son, que nos da la razón de decir que esto es un asunto espiritual, más que de otro índole. El programa de Alcohólicos Anónimos, ellos deben de saber, cualquiera que esté en el programa y me esté escuchando, debe saber que no ignoro que el programa de Alcohólicos Anónimos, ellos mismos dicen que es 100% espiritual, y también tenemos que reconocer que es el único programa, si es 100% espiritual, que ha ayudado a mucha gente a salir del alcoholismo. Entonces, ¿por qué un programa que es espiritual es el único que ha hecho una gran aportación? Pues porque es un asunto espiritual, y el programa de Alcohólicos Anónimos no se aparta de llevar a la gente a la búsqueda de Dios. El día que se apartan de eso, vuelve a no funcionarle a las personas. Por eso el programa de Alcohólicos Anónimos yo lo apruebo, y es bíblico también. Claro, le han hecho algunas modificaciones, pero originalmente es bíblico. Sí, reconozco que soy incompetente ante el alcohol y que mi vida se había vuelto ingobernable. Primer paso. Segundo paso, reconozco que solamente un poder superior, o Dios, si no le cambiamos, puede devolverme el sano juicio. Entonces, el sano juicio no tiene que ver con un asunto médico. No, es que no es algo que palpas. No, en la Biblia habla mucho acerca del sano juicio. Incluso el endemoniado gadareno, luego que Jesús lo liberó, dice que estaba en su sano juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía muchos demonios. Y realmente el alcoholismo es una puerta abierta a muchos espíritus que se meten en las personas, y luego lo de menos es que consuman alcohol, Juan. Ya es lo de menos. ¿verdad? El problema es todo lo que ya entró a su alma, porque sí son terrenos, áreas que abren el alma de las personas para que se metan muchos demonios. Incluso Irving, yo conozco también a muchas personas que no, a pesar de toda la situación por la que viven, y aunque tienen muchas ganas de salir adelante, no pueden por sus propias fuerzas salir adelante. Y médicamente tampoco. No hay una medicina, no hay una receta, y no hay un médico ni una clínica que diga tratamos el alcoholismo. Así es. ¿Sí? Ellos solo reconocen los daños que hace el alcohol en el cuerpo, pero no en el alma, que es el área espiritual, ¿sí? No por medio del espíritu. Y curiosamente el paso 3 de Alcohólicos Anónimos dice, pues decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad en manos de Dios. Cuando haces eso, pues literalmente ahora sí estás entrando en el terreno que es el único que te puede ayudar. Sí. Y es realmente, el paso 2 dice que solamente Dios puede ayudarte. Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Claro. Y esa es la parte que no es coincidencia. Quizás solo para terminar, Juan, y lo podamos tocar más adelante, y esto nos abra la puerta al siguiente tema o al siguiente programa. La Biblia, tampoco es coincidencia, Juan, que la Biblia compare en 2 o 3 ocasiones, y si no es que más, el tema del alcoholismo, del consumir vino, de alcoholizarse, con el tema espiritual. La palabra dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Te pregunto, Juan, tú que también conoces la palabra y que enseñamos la palabra, y cualquier hermano o pastor que lea la palabra, ¿por qué tiene que comparar embriagarse con la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué no compararlo con el adulterio, con la fornicación? ¿Por qué compararlo con el estar alcoholizado con la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque es un asunto espiritual. Y también en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo cayó,
la gente decía, están llenos de mosto, en la versión Reina Valera 60. Sí. Otra versión dice, están alcoholizados. Y el apóstol Pedro dice, no estamos alcoholizados. Esto que ven y oyen es la promesa de Dios, la llenura del Espíritu Santo. No son coincidencias. Que la misma palabra cite que esas hay un área comparaciones, espiritual, ¿no? Claro. ¿sí? Y que por ende yo puedo decirte ahora algo que abre un campo muy grande. Yo, para mí, la única manera de dejar el alcoholismo es dejar que el Espíritu Santo llene tu vida. Y eso solo puede ser a través de Jesucristo. Pero es muy mi perspectiva, aunque te compruebo que las personas que han dejado realmente el alcoholismo ha sido porque han conocido a Jesucristo y el Espíritu Santo ha venido a su vida. Solo así. De otra manera, respeto todo lo demás, hablo por mí, por mi experiencia con mi papá, que también fue padrino, que abrió centros de rehabilitación entre Córdoba y Fortín, que si no solo dejan de tomar. Pero, sí, pero o sea, no dejan hay de tomar, una pero transformación. avanzan entonces a otras áreas. Digo, eso si era no un se tema. llenan del espíritu, Una vez nos invitaron aquí en Paso del Macho a dar una conferencia, porque ves que normalmente nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos nos invitan y vamos a darles desde la perspectiva espiritual o religiosa. Y ese era el punto a tratar. Yo recuerdo que en esa ocasión les decía a algunos de ellos, el problema es que dejaron ya de tomar, pero ahora no son llenos de Dios. Como no son llenos, entonces hay un vacío, y ese vacío tiene que ser llenado por la presencia de Dios, por algo más o por alguien más. Por lo que el paso 3 dice, ¿no? Entregamos nuestra vida y nuestra voluntad en manos de Dios, porque el alcoholismo abrió puertas para que tu voluntad fuera poseída por espíritus inmundos. Exacto. Y si no los sustituyes por Dios, nada los va a sustituir. Después te digo que al final del día, en el alcoholismo, el problema menos grave es que tomen alcohol. Sí, es que el problema más grave fue todo lo que entró a sus vidas, espíritus de violencia, espíritus de suicidio, espíritus de lo que sea, ¿sí? Que destruye casas, familias. Hombres que son buenos se convierten en hombres terribles, porque esto no tiene que ver con la bebida, tiene que ver con lo que entra a sus vidas. Es una puerta. Es que sí, como sí, hay muchas puertas que abren cosas espirituales. Una puerta que se abre y que por esa puerta comienzan a entrar con muchos toda libertad. Todo es espiritual. A ver, y para que puedan entendernos aquellos que, bueno, de repente dirán, es que ya todo lo están espiritualizando. Bueno, les digo de otra manera. Por esa puerta entró, o ustedes díganme, entró violencia. ¿Qué más? Adulterio, fornicación, o sea, lascivias, todo lo que la Biblia cita a través de... Perdón, Irving, perdón, auditorio, pero muchas veces dejaron de tomar, pero como no fue tratado el asunto espiritual, seguía. Entonces continúa, y entonces, como se dejó entrar la violencia, son violentos hoy. Ya no toman, pero son violentos. O ya no toman, pero ya ahora tienen el vicio del cigarro. O ya no toman, pero mujeriegos. Son mujeriegos. Ladrones, todo lo que viene de la mano de espíritus inmundos. Creo que deberíamos y por eso te digo, estamos hablando con esto con claridad, ¿no? De algo que abre puertas, claro. ¿Sí? Según nuestra perspectiva, con respecto al punto de vista médico, al punto de vista psicológico y todo. Así como también en su área pudiéramos un día hablar de cómo la música también abre puertas, de cómo la magia blanca abre puertas, tantas cosas que abren puertas al diablo. Yo creo que un día de eso vamos a hacer el programa de las llaves, las puertas que no sabes ni qué es lo que de qué está entrando a tu vida, ¿sí? Por supuesto. Hoy en día las películas, Juan, o sea, sin tocar temas que obviamente uno entiende que pueden ser controversiales, pero todo abre puertas. Así es. ¿Sí? Por eso Jesucristo un día dijo también, Juan, yo soy la puerta. ¿Sí? ¿A dónde? Al Padre. Porque al final o te lleva a un lugar o te lleva a otro, pero no hay algo que no te lleve a nada. No hay cosa como que la gente dice, es que esto es inocente. No hay tal cosa. Todo es espiritual, todo es bueno o malo, ¿sí? Es de Dios. O es contra Dios, como él dijo, el que no es conmigo es contra mí, o sea, no hay terreno neutral. Y desafortunadamente, Juan, volviendo a este punto y a lo mejor para culminar, el alcoholismo es una de las cosas que más puertas abre inocentemente, porque
Porque comienza con una sustancia, una bebida que abre puertas, ¿sí? Y que se va llenando de cosas. El problema no es abrir una puerta, el problema es qué va a entrar por ahí. Es como si tú en tu casa no pudieras cerrar la puerta, Juan, y pues de día pues ves que entra, pero de noche. Claro. Pueden entrar cosas buenas, sin duda, pero también pueden entrar cosas malas. Sí. Y ese es el tema con lo que aquella gente buscaba. Cuando alguien busque, si tiene la curiosidad de buscar la información en el Google, que esa gente que buscaba una sustancia que abriera el alma, pues yo creo que de alguna manera lo consiguió. Sí, o tuvieron éxito según sus conceptos, pero con mucha tristeza, sí, ¿no? Sí. O sea, para nosotros con mucha tristeza, pero es la verdad. Sí, como aquel que escribe una canción para que la gente esté triste y lo logra, ¿no? Lo logra. Claro, pero también es una puerta abierta a un espíritu de angustia, de tristeza, y la gente va y pone la canción y llora. También es una puerta que abrió a un espíritu que entra en las personas. Hay gente que se suicida oyendo una canción. Sí. Detrás de ello vino un espíritu de muerte. Y es que ese es el punto más impresionante. En estos días que muchos decimos que ya son los últimos días, porque cada situación que se está viviendo en la humanidad, a veces los papás, y voy a eso, ¿verdad? Porque cuántos jóvenes hoy están abriendo esa puerta, y cuántos papás, incluso yo he mirado eso, perdón, pero en el Facebook se mira muy a menudo, o sea, papás con jovencitos que le ayudan a abrir esa puerta del alcoholismo. Sí, ellos ahora, mismos, claro, sí. Perdón, pero, o sea, no saben ni lo que están abriendo. Ni en qué los inauguran. Ni en qué los están inaugurando. Entonces, definitivamente es importante estar informado al respecto de toda esta situación. Por eso, o conocer otra perspectiva, ¿no? Si gente ya ha intentado con un médico, ya ha intentado con remedios caseros, ya ha intentado con psicología, con anexos incluso a la fuerza, yo quiero invitarlos a que lo intenten con Dios. Les aseguro que las estadísticas dicen que es el único que ha librado a mucha gente del alcoholismo. De ahí en fuera, yo no he visto, la verdad, en mi experiencia, que a lo mejor no me jacto de tener mucha, pero que sí sé lo que es vivir con un alcohólico y he ayudado a gente. La verdad, yo no he visto gente que haya dejado el alcoholismo por otra fuente, si no es a través del programa de AA. Sí, es cierto, hay que reconocerlo, pero mientras que el programa de AA no sea parte de encontrarse con Dios. Claro. ¿Sí? Y pues obviamente cuando se encuentran con Dios, pues ya yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Porque es la ruta que nosotros seguimos. Y así por eso sé que quieren ahorrarse un camino largo, busquen a Dios. Es correcto. Pues estamos cerrando este espacio, nos gustaría estar con usted mucho más tiempo, pero sí queremos invitarlo para que dentro de unos días más esté usted al pendiente de nuestras redes sociales. Vamos a tener una segunda emisión de este programa y vamos a seguir avanzando en este tema. Y bueno, pues este tema y este programa no tendría una razón de ser si definitivamente no lo decimos de esta forma. Aquí estamos pues para ayudar, claro, y para servir en lo que podemos, pastor. Así es que pues usa este espacio para invitar, Juan, también a la gente que cualquier situación pues no, pues realmente pueda. Sí, nuestra intención es ayudar, ¿no? Claro. Pero te digo, al final no podemos contradecirnos y ofrecer otra clase de ayuda. La verdad es que pues la forma de ayuda que podemos ofrecer es acercándolos al Señor, mostrándoles también el camino que es Jesús, mostrándoles la puerta que lleva al Padre. Y pues todo el que se quiera acercar a buscar en la congregación, a nosotros como personas con problemas de alcoholismo, pues ya he escuchado. O sea, no puedo decirle tómate esta pastilla o mira, anéxalo. No estoy en contra de los anexos, solamente que si no se encuentra con Dios, desafortunadamente no creo que pueda dejar el alcoholismo. ¿Sí? Dejará de tomar en algunos casos por algún tiempo, ¿sí? Pero no será su vida llena de Dios, para que ese vacío que tiene pues no siga siendo un vacío o lleno de espíritus que no son. Pero pues sí, la recomendación es que busquen al Señor, y si le servimos de alguna manera, pues con libertad, ¿no? Otra manera en la que usted puede también pues tal vez encontrar también cierto apoyo, pues es a través de este mismo programa.
nosotros queremos a través de este programa, de estos espacios, pues de que de una u otra manera usted también sepa y esté informado, y si quiere, pues vamos de la mano juntos caminando, entendiendo sobre esta enfermedad, sobre este padecimiento y sobre esta situación que hoy ya lo trajimos a la mesa y que hoy ya podemos decir que definitivamente desde la perspectiva nuestra es un problema que se encuentra en el alma, es un problema que está en el interior, y eso solo puede ser tratado y solo puede ser sanado por Jesucristo. Así es que pues siga usted aquí con nosotros, le agradecemos mucho este tiempo que está aquí con nosotros, y Irving, pues muchas gracias. Yo creo que aquí estamos, ¿no? Bueno, aquí sí, estamos sí. Para el siguiente programa. Así es que esté usted al pendiente, están apareciendo en pantalla los datos para que pueda usted estar en contacto con nosotros, o también, insisto, en los comentarios puede escribirnos. También queremos orar por usted, familia, ya lo sabe, queremos orar por usted. Hay cosas como esta que es necesario también entrar en el ámbito espiritual y entender que es la única manera en la que podamos, siendo transformados por el Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo, es como vamos a poder avanzar en muchos de los problemas a los cuales hoy nos enfrentamos.